Salmo 133 es el segundo salmo, capítulo más corto de la Biblia. Estamos todos allí, vamos a leer la bendita palabra del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Como todos saben, han visto en el grupo, el título del sermón del día de hoy es La bondad y delicia de la comunión. La bondad y la delicia de la comunión. Como le he dicho bien, este es el salmo más corto, el capítulo más corto, uno de los capítulos más cortos de la Biblia, el más corto del Salmo 117, y este es el segundo capítulo más corto de la Biblia. Este texto tiene un título que no es el que está allí en negrilla, la bienaventuranza del amor fraternal. Si bien el tema podría ser ese, digámoslo así, el título realmente es lo que aparece en cursiva, que está debajo. Dice Cántico Gradual de David, lo cual indica, entrada ya, ¿qué es este salmo? ¿Qué es? Bueno, para informarle brevemente lo que el mismo texto ya nos está informando, es un cántico. Esto era lo que se cantaba en la iglesia, en el Israel, en el templo. Esto era lo que cantaba cuando se había una convocación santa. Cuando el rey David compuso este salmo, lo hizo pensando en las convocaciones santas del pueblo de Israel, tanto del Día del Señor como otras convocaciones que se hacían para que esto fuese cantado. Y lo hizo inspirado por el Espíritu Santo. Ahora bien, este salmo tiene una estructura que sencillamente alaba, toda ella alaba la bondad y la delicia de que el pueblo de Dios esté reunido en el templo o en el lugar de la adoración adorando a Dios. Ese es el propósito de este salmo. Para que alentar a los hermanos y para que procuraran ellos la adoración diaria, o por lo menos la adoración que se debía al Señor en sus días de fiestas especiales, específicamente el Día del Señor. Pues bien, el hecho de que sea David quien haya compuesto este salmo no quiere decir que lo que se está expresando aquí sea solamente el punto de vista del rey David. David lo hace inspirado por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pedro, que los santos hombres de Dios hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que lo que David está expresando aquí, como lo vamos a ver más adelante, claramente, hermanos, es la apreciación de Dios de lo que sucede cuando su iglesia se reúne. Es la propia apreciación de Dios de lo que sucede cuando su iglesia se reúne. Y a la luz de este texto, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que Dios ve? Versículo número 1 sencillamente dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta primera parte de nuestro salmo nos insta a considerar lo bueno, lo delicioso que es estar los hermanos juntos y en armonía. Ahora, sin embargo, vamos a empezar a ver algunos detalles de esta exhortación o de este ánimo que nos presenta aquí el salmista para que nosotros consideremos. De hecho, el mandato aquí sería mirad, pero sin embargo, como vamos a ver ahora mismo, el mirad no aparece en el verso 1 como un imperativo, no es un mandamiento. Todo lo contrario. Este mirad tiene dos connotaciones que deberíamos considerarlo. En primer lugar, debe ser visto como una seña. El mirad es una seña que el salmista está utilizando para expresarnos algo que no puede dejar de ser considerado. Esta expresión es la misma que se presenta en otras partes y de hecho en el Nuevo Testamento es traducida por la Septuaginta en algunos casos como he aquí. Ese he aquí o mirad, que aparece aquí en nuestro texto y en muchos otros textos de las Escrituras, es como por así decirlo, miren. ¿Sí?
pero no es un verbo. Y esa es la segunda connotación que tiene la palabra mirar. Porque ese mirar tiene más bien la función de una expresión o de una interjección. O sea, es una expresión de exclamación. No es un mirar cualquiera. Le voy a poner un ejemplo. El mirar aquí, en el hebreo, tiene la función de exclamar una sorpresa o algo que llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando alguien, en nuestro dialecto coloquial, bueno, nuestro dialecto actual, cuando nosotros vemos que alguien se cae, lo que decimos es, uy, y miramos, y ya esa expresión nos dice que algo pasó allá, que no puede dejar de ser percibido o apercibido. Y entonces, lo que eso hace en la vista de los que están viéndonos es que voltear la vista a ver qué fue lo que pasó, por qué él levantó sus manos, por qué yo hice esto. Bueno, el mirar en el texto tiene la misma connotación de ser una exclamación. No es un mandato, es una exclamación de asombro del salmista David. El salmista está asombrado y lo ha dejado entrever con sus palabras. Miren. En pocas palabras es como decir, esto que estoy viendo no puede pasar desapercibido por nosotros. Y él lo expresa en su cántico, en el cántico que va a entonar la congregación. Esta reunión del pueblo de Dios es un espectáculo para el salmista y un espectáculo sin precedente y sin igual. ¿Por qué lo digo, hermanos? Primero, por las expresiones que está utilizando. Mirad. El salmista quiere llamar la atención, pero además de eso, por la cualidad que él le pone a lo que él está viendo. ¿Qué es lo que él dice? Miren, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías. La palabra cuán es una partícula que acompaña la exclamación que él está diciendo. Miren, cuán grande o cuán maravilloso. Y esa expresión cuán sencillamente hace un énfasis en lo que él está diciendo. Entonces, al salmista mostrarnos el espectáculo, se digna ponernos en la perspectiva que él está viendo. Para el rey David, la reunión de los santos es un espectáculo único que él dice, miren cuán bueno y delicioso. El asunto es que esto es un espectáculo sin una magnitud sin igual. No es solo una expresión, sino que tiene que ver con la magnitud que David quiere que el pueblo sienta cuando están reunidos adorando a Dios. Es una actitud, o más bien una expresión que demuestra una actitud adecuada. El salmista se ha asombrado. El rey David aquí en los primeros 2 palabras nos muestra un asombro de lo que él está viendo cuando ve al pueblo de Dios reunido. Para el salmista es como si era, wow, qué bueno, qué bueno. Ahora, los adjetivos que el salmista utiliza son bueno y delicioso. Y esto nos lleva a considerar que lo que el salmista está experimentando en la congregación de los santos, que roba toda su atención, es algo bello y placentero en la comunión de los santos. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué maravilloso! ¡Qué delicioso lo que está experimentando el salmista! Es por eso que el salmista en el Salmo 122, versículo 1, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque para el salmista, cada vez que iba a la casa de Jehová y veía al pueblo de Dios allí, él veía la bondad y el placer que no podía ser satisfecho en ningún otro lugar ni en ninguna otra cosa, sino solamente allí, en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Ahora, ese placer y esa bondad que él experimentaba, él lo dice que es cuán bueno. La cualidad que tiene es algo bueno. Y eso implica el grado máximo de la bondad que tiene.
Pero además de eso, ese bueno también implica la benevolencia en esencia de lo que está sucediendo. El espectáculo que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios es un espectáculo que en esencia es bueno, no solo para nosotros, sino desde la perspectiva divina. De hecho, hay otro texto en el cual se vuelve a utilizar la misma fórmula gramatical para decir que algo es bueno, la misma, tal cual. Y es en Génesis capítulo 1, versículo 31. En Génesis capítulo 1, versículo 31, el Señor, después de haber creado todo, dice que vio todo lo que había hecho. Y mire bien, la expresión es la siguiente: y he aquí que era bueno en gran manera. Ese he aquí es la misma expresión que dice, miren, es bueno. ¿Me puedo aclarar? ¿Cuán bueno es esto? Las palabras del salmista son las mismas palabras de Dios al ver la creación. Las palabras del salmista al ver al pueblo de Dios reunido adorando son las mismas que Dios dice, he aquí que esto es bueno. Y quiero que usted lo piense de esta forma. Para que el Señor inspire al salmista a decir que eso es bueno, tiene que ser, hermanos, que indiscutiblemente la reunión del pueblo de Dios solamente puede ser equiparado a la perfección de la gloria de la creación antes de la caída. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar a Dios, tiene la aprobación de Dios de la misma forma que lo tuvo la creación cuando fue terminada. He aquí es buena en gran manera. Lo que nosotros hacemos aquí cuando nos reunimos, a los ojos de Dios es igualmente de bueno. ¿Cuán bueno es? ¿Cuán bueno es? Mis hermanos, la belleza que representa para Dios ver a su pueblo reunido es algo que debe nosotros también asombrarnos. Es muy bueno. Ahora, lo que llama la atención también es que para el salmista no solamente era bueno en gran manera ver al pueblo reunido y en armonía, sino que además, dice él, es deleitoso, porque dice las palabras delicioso. Cuán bueno y cuán delicioso. Y con esto el salmista utiliza la misma expresión de asombro. Cuán delicioso. Ahora, la palabra delicioso no implica sabor, sino que esta expresión implica una experiencia tan agradable como deleitante, de tal forma que es algo sensorial para el salmista. Cuando yo hablo de sensorial, no es sensualidad, no es de algo de sentirlo por las emociones, sino que es bueno y que es delicioso incluso para nuestros sentidos. El salmista está apelando a los sentidos para mostrar el agrado de la reunión del pueblo de Dios. De lo cual podemos inferir que la bondad de la reunión entre los creyentes no es bueno solo en esencia, ya sea que nos guste o no, sino que incluso es en sentido visible y sensorial, también es bueno para nosotros. Se puede apreciar la bondad, no solo en que se ajusta a lo que es esencialmente bueno, sino que también en lo experimental. Para nosotros, como el pueblo de Dios, también es delicioso estar reunidos y en armonía. Ahora, hermanos, esto debe llamarnos la atención. Porque lo que se nos está expresando aquí tiene que ver con la apreciación de David como un hombre inspirado por el Espíritu Santo sobre lo que Dios ve en la reunión del pueblo de Dios. Todas las imágenes que luego el salmista va a describir sobre Aarón siendo ungido, el borde de sus vestiduras, que es el cuello, sobre el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, todo esto va a describir la apreciación de la bondad y la delicia que se siente estar en el pueblo de Dios unánimes. Sin embargo, lo que David está haciendo es mostrarnos la percepción
de lo que Dios dice que es bueno y el grado de dicha percepción de Dios. Por ejemplo, Dios dice que es bueno y que es bueno en gran manera. Dios dice que es deleitoso y que es deleitoso en gran manera que su pueblo esté reunido adorándolo. Esto, hermanos, es lo que Dios nos está diciendo por medio del Espíritu Santo, inspirando al rey David para expresarnos a nosotros lo que es bueno de parte de Dios. Para Dios es bueno y deleitoso que nosotros, como su pueblo, estemos reunidos y en armonía. Y así debemos nosotros considerarlo. Ahora, hermanos, esto precisamente es otra de las cosas que debemos nosotros meditar el día de hoy. ¿Qué es lo que para Dios es bueno y qué es lo que para Dios es deleitoso? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay tres palabras que parecieran redundar en una misma idea. Habitar juntos en armonía. Porque alguien puede decir, hermano, bueno, si habitamos, no habitamos juntos. Y no tenemos armonía. Bueno, no precisamente. Por ejemplo, yo podría habitar en la misma casa que mi esposa, pero no vivir junto con ella. E incluso hay un dicho muy vulgar que se dice en nuestra cotidianidad, y es que hay personas que viven juntos, pero no revueltos. Tristemente, esa es una realidad en las relaciones hoy día. Pero eso nos muestra a nosotros lo que el salmista quiere decir. Con este vocabulario vulgar de nuestra sociedad actual, podemos ilustrar perfectamente lo que el salmista quiere decir. No está redundando en ideas, sino que está diciéndonos específicamente lo que realmente es agradable delante de Dios. Primero, habitar. El habitar implica estar en un mismo lugar. Habitar implica estar en un mismo lugar, estar acordes en un lugar. El salmista entonces está dejando claro que lo que es agradable a Dios es que su pueblo esté en un mismo lugar, que habiten. Ahora, al hablar de juntos, el salmista nos está hablando no solo de que estemos en el mismo lugar y no solo de que no estemos separados por muros o por espacio, sino en disposición y en tiempo. En el original la palabra denota unidad e igualdad. O sea, que habiten los hermanos juntos en el mismo momento, igualmente. Esto, hermanos, es la misma expresión que se utiliza en Génesis capítulo 11, versículo 5 al 6, en donde se nos dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. ¿Dónde estaba el pueblo? En la edificación de la torre. Estaban allí todos juntos. Eran uno. Tenían un solo lenguaje. Estaban allí. Habitaban allí. Estaban edificando allí. Bueno, cuando el salmista nos dice juntos es que estén en la misma hora concordando. Estar allí. Hermanos, el pueblo no solo debe estar en el mismo lugar a la misma hora para ser del agrado de Dios, sino que incluso llega a la tercera expresión, que de hecho esa expresión se traduce junto con la misma, con la expresión juntos, en la armonía, porque sencillamente es una sola palabra para los dos términos. En el hebreo, en el idioma original en el hebreo, la palabra juntos y armonía es una sola. Y es un calificativo para ese juntos, que es estar juntos con un mismo propósito, juntos en propósito. Entonces, el salmista no está redundando en ninguna idea. Sencillamente nos está expresando lo que es bueno para el Señor. Que nosotros estemos en un mismo lugar, juntos, en la misma hora, con el mismo propósito, con la misma disposición. Mis hermanos, no solo se trata de habitar en un mismo lugar, no solo se trata de encontrarnos en el mismo lugar, concordar en el mismo lugar, se trata de concordar unánimemente y armoniosamente bajo el mismo propósito. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice
en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 20. Y es ahí donde se cumple su promesa, de acuerdo a eso mismo que es bueno y agradable para el Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Donde están 2 o 3 congregados, donde hay 2 o 3 juntos, en el mismo propósito, en el nombre del Señor, allí está el Señor en medio de ellos. Ahora, hermanos, esta es la percepción del Señor. Y es tan buena esta percepción del Señor, que de hecho el Señor Jesucristo dice, si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. La promesa es la presencia especial de Dios. Ahora, hermanos, aunque el texto de Mateo habla de la disciplina eclesiástica, ese es el argumento que muchos dan, no de una iglesia, bueno, hay que aclarar lo siguiente, que el Señor no está afirmando que solo cuando se reúne la iglesia para tomar una decisión, allí está Él, no. De hecho, es todo lo contrario. La base de que les sea concedido aquello que ellos están pidiendo o aquello que ellos están haciendo es porque se pusieron de acuerdo en el nombre de Cristo, donde están 2 o 3 congregados en su nombre. El principio que Cristo trae a consideración es que Él está en una reunión básica de una iglesia, 2 o 3 congregados en su nombre. Y en base a eso, a esa reunión que es buena, agradable, si la iglesia, como un común acuerdo, decide apartar a alguien de dicha comunión, Cristo lo aprueba. Entonces, hermanos, claramente esto queda de manifiesto que la adoración pública del día del Señor es sin lugar a dudas el lugar más deleitoso que se pueda encontrar sobre la tierra para Dios mismo. No solo eso, toda reunión que la iglesia como el cuerpo de Cristo proclame es el lugar en el cual el Señor hace su lugar especial y deleitoso entre los hombres. Mis hermanos, no hay mejor propósito para reunirnos nosotros en santa convocación en un solo lugar que servir juntos y que la gloria del Señor sea proclamada entre nosotros. Eso es lo que el Señor dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Es precisamente por eso que el apóstol Pablo dice que en la reunión de los corintios no era comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque había divisiones. Sí, estaban juntos en un lugar, pero estaban unánimes. No. ¿Era bueno para el Señor lo que estaba pasando en los corintios? Claro que no. Por eso el apóstol Pablo dice, eso no es comer la cena del Señor. Mis hermanos, donde no está un cuerpo unido, Dios no está viendo algo agradable, no está viendo su bendición, no está su bendición especial allí. De la misma forma que cuando hay un pueblo unido en el nombre del Señor Jesucristo, en la misma hora, con el mismo propósito, allí está seguramente la bendición especial de Dios y la aprobación de Dios de que eso es bueno y agradable y deleitoso. Hermanos, quiero que usted considere la bondad de nuestras reuniones, lo deleitoso de nuestras reuniones, a la luz de que la Biblia nos dice que incluso los ángeles contemplan nuestros cultos. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí, hermano, la Biblia lo dice. Primero los Corintios capítulo 11, versículo 1 al 10, nos muestra el apóstol Pablo una perspectiva de lo que sucede en la iglesia. Y hablándonos acerca del orden en el culto, dice que las mujeres deberían utilizar una señal de sujeción por causa de los ángeles. ¿Cómo así? ¿Por qué tienen que utilizar una señal de sujeción por causa de los ángeles? Porque los ángeles contemplan nuestra adoración. ¿Sabe por qué? Porque es bueno delante del Señor. Es tan deleitoso que es bueno, incluso para los ángeles. Si quieres, revíselo en 1 Corintios capítulo 11. Mis hermanos, que la mujer tenga señal de autoridad, que el culto se haga en el orden establecido por el Señor, como Él lo ha mandado. Todo esto, hermanos, es hecho para la gloria de Dios, sí, para manifestar su gloria. Y los ángeles ven eso en lo que nosotros hacemos. Por eso es bueno
que habitemos los hermanos juntos en armonía, en la adoración a Dios, como Él lo ha ordenado, bajo sus mandamientos. Y eso es tan bueno, que incluso hay cosas que suceden aquí, que los ángeles anhelan contemplar. Nos lo dice el apóstol Pedro también. Por lo tanto, hermanos, como esto es bueno y agradable, entonces alguna aplicación importante para nosotros es que nosotros no debemos permitir que la imagen de la bondad que se expresa en nuestros cultos públicos sea mancillada, dejando los roles establecidos del Señor en su adoración. Miren, en muchos lugares que dicen ser lugares de adoración, la gloria de Dios manifestada en los roles establecidos para hombre y mujer dentro de la iglesia ha venido a ser un espectáculo no de la bondad de Dios, sino de repudio a lo que Dios estableció. Los ángeles no dicen, wow, qué orden en esa iglesia, sino que señalan con desdén aquello que ha sido pervertido por los hombres, menospreciando la imagen de Dios en ellos como líderes. Las mujeres en muchos lugares han mancillado la gloria como el cuerpo de Cristo, que es sustentada y protegida por su marido. Eso no es una escena de la gloria del Señor, no es una escena de algo muy bondadoso, de algo muy bueno y deleitoso. Es una triste escena que ha venido a convertirse en un espectáculo de desprecio. Peor aún, el Evangelio, que es las delicias que sacian las almas más sedientas y que da de comer a los hambrientos de los pecadores, en muchos lugares ya ha dejado de ser predicado, en la gran mayoría de las iglesias modernas. El lugar en donde Dios se deleita en estar reunido con su pueblo, en el que se puede experimentar la delicia y la bondad a lo sumo, en muchos de esos lugares ha venido a convertirse en un lugar donde los pecadores salen con amargura y cargados en vez de experimentar bondad y deleite. ¿Saben por qué? Porque en muchas de esas congregaciones hay un desprecio a lo que es verdaderamente bueno y agradable. Lo que los ángeles quieren ver, a los pecadores les es ocultado, porque no se les predica de Cristo, que es el pan y el agua de vida, porque no se sacia su sed de justicia, mostrando la justicia de nuestro Señor Jesucristo, sino que se les habla de prosperidad, de motivación personal. Eso no es bueno, eso no es agradable. Pero por otro lado, hermanos, no podemos que señalar muy lejos, también hay que mirar dentro. Mientras Dios ve con agrado que su pueblo se reúna en un lugar, en una misma hora, con un mismo propósito, pregúntese, ¿cómo viene usted a este lugar? Quiero recordarle, Dios dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el Señor Jesucristo dice que donde están congregados 2 o 3 en su nombre, allí está Él. ¿Está usted viniendo con regocijo a la casa de Dios? ¿A deleitarse a la casa de Dios? ¿O viene usted a la casa de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, al que quiere glorificar? ¿Está usted deleitándose en lo que está pasando aquí, en la adoración a Dios? Me temo, hermanos, que muchos vienen a este lugar y no lo hacen en armonía. No es el nombre de Cristo por el cual han venido hasta este lugar a reunirse. No es el nombre de Cristo al que quieren glorificar. Es más, me atrevo a decir que no pueden deleitarse en lo que está pasando aquí porque su adoración o su comunión no es con Dios. No desean adorar al Señor, no anhelan al Señor y por lo tanto no les es delicioso lo que hacemos aquí. La sangre que brota del madero no es suficiente para saciar la sed de muchos. Los cánticos que entonamos no son tan carnales como para saciar su carne. No quieren a Cristo, quieren deleites personales. Todo aquel que viene menospreciando la gloria de Cristo,
el banquete de gozo y deleite que nuestro Dios nos ha separado para esta vida, ha menospreciado la bondad y delicia que se nos otorga de este lado de la eternidad. Esta es nuestra porción, aquí, ahora. Cuando el Señor venga por segunda vez, muchos llorarán por no ser admitidos a la cena celestial, donde la bondad, la delicia eterna rebosarán para siempre. Donde nuestros leves cánticos que entonamos, alabando la bondad de nuestro Dios, van a resonar para siempre. Miren cuán bueno y cuán delicioso es que estemos a esta hora juntos y en armonía. Miren y aprecienlo bien, porque esto que hacemos es un leve ensayo para la eternidad. Allí vamos a deleitarnos siempre y será bueno, como lo es ahora, estar juntos y en armonía delante de nuestro Dios, alabándole por todos los siglos de los siglos. Así que, amigo, que estás aquí, hoy te animo, mira lo bueno y delicioso que es habitar en el pueblo de Dios, porque aquí Dios está enviando bendición y vida eterna por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, que el Señor sea bendiciendo nuestras reuniones, de tal forma que nosotros podamos experimentar la bondad y delicia de estar como iglesia reunidos en su nombre.